Buenos días, licenciado. Hola, buenos días. Pues, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a esperarnos unos minutos hasta eso se sigan agregando el resto y damos a iniciar a clase. Les comparto la pantalla, compartir y tratamos el tema breve. Ok, muy bien. Dice chicos, muy buenos días con todos. Esperando que estén muy bien, que hayan iniciado muy bien su día. Bueno, les estoy proyectando justamente en esta parte la temática que vamos a tratar el día de hoy ya para dar por finalizado el tema de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Son los lípidos, finalmente, ¿ok? Unos derivados, sí, muy específicos, unas biomoléculas, sí, ampliamente utilizadas, ampliamente mencionadas. Forma parte justamente de las biomoléculas que conforman la vida, ¿no? La estructura de los seres vivos. Ok, para dar inicio justamente a esta parte, deben tener su libro de trabajo en la página 116, como les había explicado, ¿no? Vamos a tratar esta parte.
Y bueno, se ha incluido un deber que van a tener que realizar. Es la resolución de las preguntas, ¿sí? De la página 113. Bien. La página 113, que es la que les estoy colocando justamente en esta parte. Les estoy proyectando. Y de entre esos les he colocado justamente la resolución de 4 literales. El 1, el 2, el 3 y el 6. Que vamos a tratar. El 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Qué nos dice cada uno de esos? Si acaso vamos a tratar justamente, las siguientes son las diferentes formas como se puede representar el grupo carboxílico. Y bueno, habla acerca de, respecto al grupo carboxilo, determinar el número de enlaces polares que poseen, la clase de enlaces presentes y el número de electrones en el oxígeno carbonilo. ¿Okay? ¿Listo? En la parte, ¿cuál más tenemos? La parte de la pregunta 2, los ácidos carboxílicos por poseer ¿sí? La capacidad para formar puentes de hidrógeno debido a sus enlaces OH, generan una atracción fuerte entre moléculas. Explica cómo se relaciona esa característica frente a la solubilidad del ácido acético en agua. De igual manera, bueno, no son preguntas realmente complejas, ¿sí? Preguntas que ya hemos visto. En el siguiente diagrama ilustra las reacciones que presentan los ácidos carboxílicos, de igual manera, frente a todos este tipo de reactivos. El cloruro de tionilo, el anhídrido acético, amida, frente a un ácido, de una amida, frente a un alcohol, para dar lugar a todos estos derivados. ¿Sí? Y eso es lo que van a tener que hacer nada más. ¿Sí? Introducir un ácido cualquiera, que ustedes vayan a escoger, ¿sí? Y formar o generar las ecuaciones químicas para dar lugar a estos de aquí. Cloruro de acilo, un anhídrido acético, una amida y un éster. Trabajando con cualquier tipo de ácido carboxílico, claro. Y bueno, y esta parte de lo del ácido acetilsalicílico en el tema de la aspirina, ¿sí? Tenemos para qué enfermedades se recomienda el uso de ese medicamento, cómo se facilita la absorción de la aspirina por el tracto intestinal, ¿sí? ¿Por qué se recomienda la aspirina a personas con problemas circulatorios? Simplemente indagar, ¿no? Una investigación, nada más, ¿sí? Si tienen alguna pregunta sobre el deber, me la indican. Si ven que algo no se encuentra o no pueden encontrarlo muy bien o se les, eso les hace muy difícil, igual me lo pueden indicar, ¿ok? Para tratar. Por lo pronto ¿Y para el les... lunes, dicen? Sí, aquí está involucrada la fecha, no sé para cuándo les coloqué, para el 1 de mayo. ¿Cuándo es 1 de mayo? Viernes me parece que es. Déjenme revisarles. 1 de mayo. 29. Dicen, ya revisé la lección. Sí, para el 1 de mayo. No, no lo he revisado. La lección, la que realizaron sobre los ácidos carboxílicos. Sí, es Sí, bien. dice. Así es el viernes. No, sí han de estar bien. Me olvidó de revisarles. Muy bien que me hacen acuerdo de esa parte. ¿Dicen el deber es para el viernes? Sí, así es. ¿Sí? Esas Ah, 4 preguntas. ¿cuáles dicen? Perdón, es que no vi bien. Aquí están. 1, 2, 3 y 6 de la página 113. Ah, ya, gracias. Bien, listo. Entonces, bueno, tenemos un taller en esa parte y le vamos a ir realizando. Y el estudio básicamente que tenemos aquí es los lípidos. Durante esta hora lo que vamos a ver justamente es el estudio de este tema, ¿sí? Los lípidos como tal. Y bueno, y durante la segunda hora, ¿sí? Lo que vamos a ver es el desarrollo de un taller, ¿ok? Es justamente algo que para complementar ya la última parte de los ácidos carboxílicos y que puedan realizarlo. Bien. Solo hacemos el taller y ya. No vamos a eh, tener clases la segunda hora. Ya lo vamos a ir tratando, ¿ok? Bien, listo, vamos a ver. El tema de los lípidos, ¿sí? Como ustedes ya saben, los lípidos, biomoléculas, ¿sí? De carácter orgánico, que se encuentran conformando justamente parte de la estructura de los seres vivos, los podemos encontrar en cualquier parte. Generalmente lo que son los tejidos, los adipocitos, ¿sí? Que se encuentran formados por los lípidos, y, se encuentran en cualquier tipo de alimento, ¿ok? Y bueno, están básicamente formados por lo que es el CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su gran medida, en su gran mayoría. Además de esto, la composición que también de igual manera compone a los lípidos, ¿sí? Es justamente el ácido graso y el glicerol como tal, ¿sí? Habíamos tratado anteriormente, el glicerol no es nada más que la glicerina, ¿ok? Y bueno, esa es la conformación que tienen, en este caso, los lípidos. Al igual que otro tipo de biomoléculas, ¿sí?
como las que encontramos en esta parte de acá. Bueno, vamos a ver. Los lípidos, sí, a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, conforman un grupo de compuestos orgánicos con estructuras químicas muy diversas, ¿sí? Y esto específicamente debido a la cantidad de grupos funcionales que se encuentran presentes en la estructura, ¿sí? Bueno, pero que tienen en común un solo rasgo. Todos estos, lo que conforma la familia de los lípidos, ¿sí? Son insolubles en agua y muy solubles en compuestos no polares, ¿sí? Que tenemos esto, o en compuestos apolares, ¿no? No se disuelven en agua, pero sí en compuestos del tipo polar, como el éter etílico, ¿no? Ok, bien. Algunos lípidos contienen ácidos grasos en su estructura, que se caracterizan por presentar justamente en su estructura un número par de átomos de carbono, usualmente entre 12 o 24. Y estos a su vez pueden ser saturados o insaturados. Bien, hasta aquí. Características acerca de los lípidos, su insolubilidad, justamente lo que los hace agrupar dentro de esa familia, ¿sí? Algunos contienen ácidos grasos, que justamente les da la posibilidad de ser hidrosolubles o a su vez liposolubles, porque también generan eso, ¿no? La liposolubilidad. ¿Sí? También tienen otra clasificación, ¿sí? Estos pueden presentarse en una forma saturada o insaturada, que tiene que ver con la cantidad de dobles enlaces, ¿sí? Presentes. A su vez, ningún tipo de enlace presente, una cadena lineal. Los lípidos también en su estructura, ¿sí? Tienen una forma lineal, esquematizada, ¿sí? Siguen cadenas hidrocarbonadas de manera lineal. Y bueno, algunos pueden ser saturados o insaturados, que como les había indicado, tiene que ver con la presencia de los dobles enlaces. ¿Bien? El que sean saturados me indica que los lípidos van a ser de una estructura sólida, ¿sí? Van a tener mayores puntos de ebullición debido a eso justamente. Y el tema de que sean insaturados sí va a presentar que tengan menos puntos de ebullición y su forma, ¿sí? Esquematizada va a ser, o representativa va a ser de una forma líquida. Entonces, esas son las dos partes para conocer un tema de lo que son justamente los lípidos en su forma saturada o insaturada y que tiene que ver justamente con el tema de que muchas veces se dice que las grasas saturadas son malas, lo cual es justamente incorrecto. ¿Cómo se satura una grasa? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo yo sé cuáles son las grasas saturadas? ¿Por qué se dicen que no son tan buenas? Bueno, entre las grasas saturadas, nosotros en un ejemplo, sí, muy rápido, les voy a presentar la mantequilla, ¿ok? La mantequilla es una grasa saturada. Eso tiene que ver justamente con que todos los átomos de carbono se encuentran justamente saturados, no presentan insaturaciones, no presentan dobles enlaces. Mientras que en el caso de los líquidos, sí, los lípidos que se forman, bueno, en este caso se encuentran en una forma líquida son del tipo insaturados, que representan justamente grasas buenas, por así decirlo, ¿no? Dentro de eso vamos a encontrar a los aceites. ¿Y cómo yo saturo justamente un lípido, una grasa, así como tal? Mediante temperatura, ¿no? Cuando ésta alcanza sus puntos de ebullición más altos. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan, o en este caso, se ha visto, ¿no? La reutilización de lo que es los aceites, ¿no? Después de haber tenido en primer uso, los vuelven a utilizar y los vuelven a utilizar y los vuelven a utilizar. Ahí se producen saturaciones, ¿sí? Y finalmente, todos los dobles enlaces terminan por eliminarse, se saturan completamente y se dice que las grasas de por sí ya son malas. Entonces, esa es una parte muy importante, sí, y estrechamente ligada a lo que es una buena salud con una dieta balanceada con respecto a las conformaciones en la estructura de ese tipo de biomoléculas, ¿no? Los lípidos como tal. ¿Ok? Bien. Hasta aquí es justamente lo que les quería hablar. Un solo rasgo, son insolubles en agua y muy solubles en compuestos no polares, ¿sí? En compuestos orgánicos como es el cloroformo, el éter etílico, etcétera. Entonces, es justamente con los cuales se puede obtener ese tipo. Bien, ok. Algo más que les quería indicar con respecto a esto, sí, es que la determinación de este tipo de compuestos a nivel laboratorio no es muy difícil de realizarlo, ¿sí? Todo lo que abarca el sistema alimenticio, todo lo que es la ingeniería de alimentos, la industria alimenticia como tal, obviamente antes de poner en circulación un tipo de producto, ¿sí? Es necesario hacerle una evaluación de la composición química interna que tiene esto, ¿no? Y ese es el que se denomina, o el denominado análisis proximal se llama, ¿sí? Un análisis proximal no es nada más que un análisis de cualquier alimento, ¿sí? Sometiéndolo a diversos tipos de mecanismos a nivel de laboratorio para determinar lo que son los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de lípidos, ¿sí? Las proteínas, la cantidad de vitaminas, estudios de ceniza, ¿sí? Carga orgánica total,
carga bioquímica. Entonces, todo eso es necesario para poder, en este caso, identificar este tipo de compuestos, este tipo de moléculas en su estructura. Bien, entonces hasta aquí es lo que tenemos. Insolubilidades, ¿sí? Solubilidades en compuestos no polares, les he mencionado. Ahí vamos a tener el cloroformo, el éter etílico, ¿sí? Que obviamente son solventes, ¿no? Del tipo no polar. Pueden en este caso conducir a las grasas o los lípidos. Y pueden ser de carácter saturado o insaturado. Perfecto. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos. Les había indicado, ¿no? Los lípidos, su mayoría conformados por lo que son el CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, también nitrógeno, ¿sí? Cuando forman los aminoácidos, está involucrado también el fósforo, como los fosfolípidos, ¿sí? Su estructura pueden presentar varios grupos funcionales. Y bueno, dentro justamente de su estructura y clasificación, que es la segunda parte de esto, ¿sí? Dentro de los lípidos se pueden encontrar funciones orgánicas diversas, ¿sí? Como son los ésteres, las amidas, los alcoholes, los acetales, ¿sí? Entre otros, que también puede estar, permítanme, formando parte justamente de lo que es la estructura del lípido como tal. Bien. Todos los compuestos se agrupan por una propiedad física, ¿sí? Su solubilidad en compuestos orgánicos apolares, así como la insolubilidad en agua, ¿no? ¿Okay? La palabra lípido justamente proviene de lipos, que significa grasa. Es importante. Y bueno, a partir de la estructura de las moléculas, ¿sí? Los lípidos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los que vamos a tratar, ¿sí? Los lípidos hidrolizables y los lípidos no hidrolizables, ¿sí? Bien, dentro de los lípidos hidrolizables, ¿sí? Se van a involucrar estos a lo que son los ácidos grasos, las ceras, las grasas y los aceites. ¿Quién me puede decir dónde encontramos ceras? ¿Qué es la cera? ¿Cómo la podemos encontrar? Un ejemplo. A ver, una persona que me quiera por favor ayudar. ¿Dónde podemos encontrar las ceras? ¿En las orejas? Ya, En a las ver. velas, Ajá, perfecto, muy bien. Las velas. ¿Dónde más podemos encontrar la cera? ¿Alguien dijo en dónde dijeron? Por ahí escuché algo, no sé si escuché bien. ¿En las En las orejas? orejas, Ah, Lisa. sí, así es, correcto, muy bien. Ujú, sí, perfecto. Sí, así es. Ujú. También así es. Sí. Bueno, las ceras son una composición justamente, una parte derivada justamente de los lípidos, una forma de grasas que se pueden presentar en muchas regiones. Inclusive en lo que son ciertas estructuras como los panales de abejas también se puede encontrar lo que son las ceras, ¿no? Y hoy, de igual manera, su mayoría ayudan a qué? A generar esa estructura, esa rigidez, ¿sí? A que cualquier estructura tenga una resistencia fuerte, ¿no? Frente a cualquier tipo de condiciones. Justamente en un medio, sí, libre, al aire, justamente en una exposición al medio, estos no se van a disolver completamente porque no se disuelven en agua, lo cual justamente les permite una gran resistencia, ¿sí? Pero en condiciones de extrema temperatura, sí pueden, en este caso, frente a diversas condiciones, en cambio, como las altas temperaturas, sí pueden verse afectadas. Eso en el medio. Bien, entonces, dentro de los grupos, justamente de los lípidos, se van a encontrar los lípidos hidrolizables y los no hidrolizables. Perfecto. Bien, entonces, nosotros vamos a tener, por aquí justamente les he colocado, permítanme un momento. Bueno, el tema de lípidos hidrolizables tiene que ver con el tema de la hidrólisis, ¿no? Los lípidos hidrolizables son aquellos que sí van a sufrir reacciones frente a bases fuertes, ¿sí? Como es el NaOH o el COH, que es justamente con los cuales se tratan generalmente los lípidos, ¿no? Entonces, para dar lugar a lo que son los jabones como tal, ¿no? En reacciones de saponificación. Mientras que los lípidos no hidrolizables son justamente aquellas moléculas derivadas de los lípidos que no sufren ese proceso, ¿sí? Frente a cualquier tipo de base, no sufren ninguna reacción. ¿Efecto de qué? De también los otros grupos funcionales que se encuentran ahí formando ese tipo de lípidos, ¿no? Ok. Por aquí les he colocado justamente, tenemos una pequeña imagen, sí que es justamente esta de aquí. Tenemos una clasificación de lo que son los lípidos, algo básico, ¿no? Vamos a encontrar, bueno, los lípidos están conformados por los ácidos grasos justamente. Dentro de ellos vamos a encontrar a los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos que se encuentran asociados, ¿no? O denominados
asociados. Dentro de los simples vamos a encontrar lo que son los ácidos grasos como tal, las grasas neutras, las ceras, ¿sí? Y dentro de lo que son los lípidos complejos, vamos a tener los fosfoglicéridos, los glucolípidos, ¿sí? Los lipoproteínas, que son un tipo de lípidos específicos que se encuentran formando o se encuentran conformando parte de la estructura de los seres vivos. Generalmente los podemos encontrar en lo que es la bicapa lipídica, ¿sí? Formando lo que es la bicapa lipídica, o simplemente la membrana plasmática, ¿no? En lo que son las células. Y parte también o regiones de lo que son los seres vivos. Y tenemos finalmente estos lípidos, ¿sí? Asociados, que son justamente los no hidrolizables. Y tenemos a las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. ¿Okay? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? Lo que tenemos en esta parte. Bien, No, ok. todo claro. Perfecto. Bien. Entonces tenemos los lípidos hidrolizables. Vamos a tratarlos brevemente. Bueno, aquí tenemos algunas moléculas, ¿sí? Representativas de lo que son los ácidos grasos del tipo saturados, como lo indican, ¿no? Ahí ven. E insaturados. Bien, los lípidos hidrolizables son ésteres, ¿sí? De ácidos grasos, como les he indicado aquí, ¿no? Son ésteres, ¿sí? De ácidos grasos y se caracterizan ¿por qué? Bajo la acción de ácidos y bases fuertes, lo que les he indicado, ¿sí? O de enzimas del tipo digestivas, obviamente lo que encontramos en las reacciones de tipo metabólicas o bioquímicas en nuestro organismo, ¿sí? Se descomponen en dos o más compuestos menores. ¿Cómo se denomina justamente esa reacción de tipo bioquímica de descomposición de compuestos orgánicos grandes en compuestos orgánicos menores? Ese es el famoso catabolismo, ¿no? Y en este grupo se incluyen ácidos grasos, las ceras, las grasas y los aceites como tal. Bien, dentro de los lípidos del tipo hidrolizable. Entonces, es lo que tenemos. Lípidos hidrolizables se caracterizan porque, bajo la acción de ácidos y bases fuertes o de enzimas digestivas, se descomponen en dos o más compuestos menores. Bien, entonces, justamente el tema de los lípidos, ¿ok? Dentro de estos tenemos a los ácidos grasos, las ceras, ¿sí? Las grasas como tal, y los aceites. Bien, los ácidos grasos, ¿sí? Se tratan de ácidos justamente que presentan un grupo carboxílico, que es el que está aquí, ¿no? Y se caracterizan o están caracterizados por poseer una larga cadena hidrocarbonada, ¿sí? Del tipo lineal, ¿ok? No ramificada. Al final de la que se ubica justamente el grupo carboxílico, ¿ok? Que vamos a tener es un ácido carboxílico, ¿no? Que presenta una gran cadena de hidratos de carbono o de sí, carbohidratos a su alrededor, o simplemente estructuras carbohidratadas nada más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte. Bien, otra parte que también les quería mencionar justamente es que no vayan a confundirse. Cuando les indico carbohidratos, en este caso no me estoy refiriendo a las biomoléculas, por eso les voy a mencionar como estructura carbohidratada, ¿no? El grupo carboxílico añadido a lo que es un radical, ¿no? Que está compuesto por una estructura carbohidratada sumamente amplia o una cadena sumamente grande, nada más, ¿sí? Eso es a lo que me estoy refiriendo cuando les menciono el tema carbohidratos. No es nada más que una estructura carbohidratada sumamente amplia, ¿no? Grande, sin ramificaciones, justamente como lo indica aquí, ¿sí? Y bueno, al final de la que se ubica el grupo carboxílico. Es una larga cadena hidrocarbonada que tenemos aquí, no ramificada. Características de lo que son los ácidos grasos. ¿Sí? Bien, estos mismos también pueden ser de dos tipos, saturados o insaturados, que es lo que tenemos en la parte de acá. Bueno, los ácidos grasos encontrados en los seres vivos poseen cadenas hidrocarbonadas con un número de par de carbonos que oscila entre 16 y 36, justamente carbonos, ¿sí? Debido a que se sintetizan a partir de unidades de dos carbonos. Según presenten dobles enlaces en las cadenas, los ácidos pueden ser de dos tipos, los saturados o los insaturados. Ya les había mencionado justamente eso. Cuando hay más de un doble enlace, los ácidos se denominan poliinsaturados, ¿sí? Que es justamente los que tenemos aquí. Y bueno, dentro de esos ácidos grasos, justamente que presentan saturaciones o insaturaciones, ¿sí? Vamos a tener algunos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Dentro de esos vamos a tener a lo que es la diversidad de ácidos grasos, ¿no? Ácido etanoico, metanoico, pentanoico, decanoico, ¿sí? Los cuales tienen un nombre en específico, conocido a nivel justamente industrial, a nivel alimenticio. Y vamos a tratar esa parte acá, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos aquí?
Cuando existe más de un doble enlace, se denominan poliinsaturados para diferenciarlos de los monoinsaturados que poseen únicamente un doble enlace. Bien, entonces, bien, en el caso de los saturados, ¿sí? Los cuales no presentan justamente dobles enlaces, estos se encuentran en una forma flexible, ¿sí? Y son sólidos a lo que es la temperatura ambiente, ¿no? Dentro de esos ácidos grasos, ¿sí? El mayormente conocido, ¿sí? Es el butírico. Ustedes recordarán, es aquel que justamente se presenta como la estructura de la leche, ¿sí? Son esos ácidos grasos que se encuentran en lo que es la leche, ¿sí? Se los puede representar y se les conoce como grasas. Y es justamente a partir del cual se puede llegar a producir lo que es la mantequilla. Eso dentro de lo que es la industria láctica, ¿sí? Y tenemos lo que es el ácido butírico. Bien, les voy a borrar. Y en el caso de los insaturados, ya les había mencionado, estos se encuentran en una forma líquida, ¿no? En el ambiente. ¿Sí? Líquidos aceitosos. Ok, la presencia de dobles enlaces da lugar a la existencia de isómeros cis y trans. Bueno, sin embargo, en la naturaleza, los ácidos grasos insaturados generalmente son del tipo cis. El cis tiene que ver nada más con la orientación. Ya les he indicado eso también hace algún tiempo. Con la orientación, ¿sí? Cómo se ven o cómo se encuentran los carbonos, ¿no? Donde se presentan las insaturaciones, ¿sí? Si están frente a frente o si está uno arriba en la parte de arriba y otro en la parte inferior, ¿sí? Cis cuando se ven frente a frente y trans cuando está uno en la parte superior y otro en la parte inferior. No sé si me comprendan un poquito esa parte de ahí, lo que les estoy explicando. No es realmente algo que necesite o denote un estudio complejo, ¿sí? Nada más tiene que ver con la estructura de, en este caso, los carbohidratos. Perdón, de la estructura de los lípidos. Ok, bueno, tenemos algunas de las propiedades físico-químicas que abarcan justamente el tema de lo que son los lípidos o los ácidos grasos, ¿sí? Los cuales están relacionados con el tamaño que tiene la molécula como tal, ¿sí? Y bueno, algunos justamente de los ácidos grasos que podemos encontrar en la naturaleza son los que ya les había colocado en una tabla, ¿sí? Hace algún tiempo, al inicio justamente de los ácidos carboxílicos, y les había pedido que se le estudien. Y bueno, aquí tenemos la misma tablita, ¿sí? La clasificación, sin embargo, esta por las saturaciones que presentan. Si vamos a tener entre los ácidos grasos saturados, el ácido láurico, ¿sí? El mirístico, el palmítico, el estiárico, el araquídico, ¿sí? Y el lignocérico. Son, en este caso, ácidos grasos del tipo saturados. También tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Como ustedes lo ven, monoinsaturados presentan un solo doble enlace en su estructura, que está ubicado en esta parte, ¿sí? Y en el caso de los poliinsaturados se pueden presentar dobles enlaces en cualquier parte de lo que es la estructura hidrocarbonada, ¿no? Y bueno, dentro de eso también tenemos las fuentes naturales, ¿sí? Y cada una tiene que ver con el nombre justamente con el que se le conoce. En el caso de los ácidos grasos, el láurico, sí está presente en el laurel, como ustedes están viendo, el mirístico, el palmítico, que representa todas las grasas vegetales y animales, ¿sí? El araquídico en el maní, tal cual. Bueno, en lo que es el aceite de maíz, vamos a ver el linoleico, el aceite de linaza y el aceite de maní. Listo, estas son fuentes naturales. De igual manera, vamos a ver la diferencia entre los puntos de fusión, ¿sí? Obviamente lo que tenemos aquí, los puntos de fusión para las grasas y al volverlas sólidos, al volverlas líquidas, tal cual. Entonces, ¿cuáles presentarán mayor punto de fusión? ¿Los saturados o los insaturados? ¿Qué me puede indicar? ¿Cuáles presentan mayor punto de fusión? Vamos a ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuáles presentarán un mayor punto de fusión, los ácidos grasos saturados o los ácidos grasos insaturados? Vamos a ver. ¿Insaturados? Los saturados, ¿sí? Los saturados, exactamente, por aquí me respondieron también, ¿sí? Así es, los saturados son los que presentan un mayor punto de fusión, obviamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un aceite, ¿no? Un líquido, ¿verdad? Que va a ser insaturado, ¿sí? Y tenemos acá una mantequilla. Obviamente que va a alcanzarse temperaturas mucho más grandes, ¿sí? Mucho más amplias para poder fundir esa mantequilla y volverla líquida, ¿verdad? Y a su vez esta poder utilizarla como un aceite o la manteca inclusive, ¿no? Es necesaria que altas temperaturas mucho mayores que las del aceite como tal, ¿para qué? Para que estos dobles enlaces se saturen por completo, ¿no? Por efecto de puntos de fusión. Entonces,
se alcanzan mayores temperaturas, estos se funden, se transforman en líquido y se pueden utilizar. Bien, y eso es justamente lo que nos indica aquí. Ok, bueno, vamos a ver en una parte de estos. En la tabla 7 muestran los puntos de fusión de algunos ácidos grasos. Se observa que los valores aumentan a medida que las cadenas crecen. También tienen que ver mucho, ¿no? Asimismo, nota que los insaturados presentan puntos de fusión mucho menores de los que poseen los saturados. Y aquí está justamente la parte que les estoy mencionando. ¿Sí? Los ácidos grasos insaturados presentan puntos de fusión mucho menores de los que poseen los saturados como tal. Esto indica que estos últimos, en el caso de los saturados, son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Como son las ceras, ¿sí? Las mantecas también. Mientras que los insaturados son líquidos o inclusive gases, ¿no? Vamos a tener aquí a los aceites como tal. Bien, el efecto de la insaturación de las cadenas sobre los puntos de fusión se relaciona con la forma que tienen las moléculas. Pueden observar también en la figura 13, bueno, la presencia de un doble enlace ocasiona una especie de doblez en la cadena, que antes era lineal. Eso tiene que ver con la isomería cis y trans, ¿sí? Como les decía, para el caso de moléculas simples, sigue cadenas lineales donde no se presentan ni insaturaciones y la cadena sigue ese punto, ¿no? Una forma lineal de la estructura hidrocarbonada, ¿no? Sigue en ese punto, de esa manera, ¿sí? Carbono, 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 hidrógeno, perdón, carbono, hidrógeno. CH3, tal cual, CH3, sí. Recuerden, perdón, 16 a 26 átomos de carbono, CH2, CH2. Finalmente la estructura COH. Mientras que cuando, en este caso, se crean isomerías o cuando presentan insaturaciones como en todos los compuestos, en cambio, esto se ve, ¿sí? Opacado de esa forma lineal, esa estructura lineal, ¿por qué? Por las isomerías, ¿sí? Donde vamos a tener diferentes formas, ¿sí? Entonces comienzan las estructuras ramificadas de este tipo, ¿ok? De esta manera. Bien, y justamente en uno de esos puntos es donde encontramos el doble enlace, ¿sí? O las insaturaciones en este punto, ¿sí? De esta manera. Ok, entonces, pues quiere decir que ya se agrega esta forma, que antes era lineal, ¿sí? Ahora se genera una doblez, que es justamente esta parte, ¿sí? Una doblez en la estructura, nada más, ¿sí? Eso es lo que me indica esta parte de aquí, lo cual ocasiona una doblez. La presencia de un doble enlace ocasiona una doblez en la cadena, que antes era del tipo lineal. Esto hace que el empaquetamiento de las moléculas sea más difícil en el momento de agregarse en estado sólido. Listo, les borro esta parte de aquí. Y bueno, entre más insaturaciones presenta una molécula, si sea polisaturado, más irregular será su forma y por tanto más tardará en formar una estructura sólida. Listo, bien. Hasta aquí es lo que tenemos. Acá nos da justamente un poquito de información acerca de esto. Dentro de los ácidos saturados vamos a tener que el ácido palmítico y el estiárico son los más abundantes. Vamos a ver el palmítico y el estiárico. Obviamente, palmítico y estiárico se presentan en todas las grasas vegetales y animales. Son de tipo saturados, presentan puntos de fusión altamente grandes, 63, 69 grados. Bien, ¿qué más tenemos? El ácido oleico es el ácido insaturado más comúnmente encontrado en los seres vivos. Vemos lo que es el ácido del tipo oleico, ¿sí? De igual manera, monoinsaturado en todas las grasas. Bien, y los ácidos linoleico y linolénico son compuestos poliinsaturados esenciales, es decir, deben ser consumidos en la dieta, pues la mayoría de los animales no los pueden sintetizar. Ok, dentro también de estos vamos a tener lo que son los grasas, ¿sí? Del tipo esencial y del tipo no esencial, ¿sí? Y como bien lo dice aquí, las grasas del tipo esencial son aquellas que no sintetizamos. Nuestro organismo también sintetiza, ¿sí? Varios lípidos, ¿sí? Al momento de realizar las diversas reacciones metabólicas. Sin embargo, no va a desarrollar algunas biomoléculas, ¿sí? Las cuales son consideradas no esenciales. Bueno, en este caso, las no esenciales son las que podemos sintetizar y las esenciales debemos adquirirlas de la dieta, ¿no? Consumiendo los alimentos, desdoblándolos en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte de aquí. Poliinsaturados o ácidos grasos del tipo esenciales. Los esenciales los adquirimos mediante la dieta y los no esenciales, esos los podemos sintetizar. Bien, y con eso terminaríamos esta parte de aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan hasta ahí? ¿Les ha quedado claro? No sé si tengan alguna pregunta, pueden realizarlo. Ahora tenemos que ingresar a ese link para hacer el taller. Ya, todavía no, les dije durante la segunda hora. ¿Sí?
Esperemos, por lo pronto, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Vamos, realícelo. Bueno, ya tratamos el tema ácidos grasos, ¿sí? ¿Dónde los podemos encontrar? Bien, no. Bueno, aquí tenemos una figura, la figura 14, ¿sí? Nos dice, las celdas que conforman las colmenas de las abejas están hechas de palmitato de milicilo, ¿sí? Bueno, un tipo justamente derivado de lo que son los ácidos grasos, un éster, ¿sí? Un éster derivado de un alcohol de una cadena larga y un ácido graso. Lo tenemos aquí, el melisol y el ácido palmítico como tal. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Pueden realizarlo. Ok, bien. ¿Cuál es el cambio químico que sufren los aceites durante las frituras? Bien, los aceites justamente, como les había mencionado, son estructuras, sí, cadenas largas, en este caso lineales, que presentan insaturaciones, ¿sí? Son insaturados. La molécula, en este caso, presenta una doblez, ¿no? Claro, es una molécula lineal, sí, sin embargo, presenta una doblez, debido a la presencia de los dobles enlaces. Al momento que se somete a temperatura, cualquier aceite, ¿sí? Sea este el más extra virgen, por así decirlo, el más puro, el que ha pasado un grado de purificación sumamente alto, ¿sí? Para eliminar esas grasas malas, esas grasas saturadas, ¿sí? Lo que hace la temperatura en este caso es saturar nuevamente eso, ¿sí? Los dobles enlaces que se encuentran presentes en ese aceite, ¿sí? Es sumamente puro. Lo que hacen las temperaturas es saturarlos, ¿sí? Romper esos enlaces nuevamente y generar una cadena lineal que solo presenta saturaciones. O sea, básicamente volverlo una grasa, ¿sí? Sin embargo, tiene que ver mucho más que eso debido a que esta ya se contamina. Sí, ¿con qué? Con las otras diversidades de sustancias que se encuentran en los alimentos y cuando son sometidos a temperatura, porque ya se genera ahí una mezcla. Entonces, este aceite, sí, al atravesar esos puntos de fusión, sí, lo que hace es liberar esos dobles enlaces, saturarse, sí, y en ese proceso de saturación se mezcla. ¿Se mezcla con qué? Con toda una carga, sí, que viene arrastrada o que se libera de esa fruta o ese alimento que se está cociendo en ese punto, sí. Pero en esa fruta o ese alimento que se está cociendo también dentro de ese aceite. Entonces lo que nos va a quedar justamente es un compuesto saturado, ¿sí? Un ácido graso ya saturado y que tiene una carga en este caso, no es necesariamente una carga microbiana, sino una carga también de residuos que han dejado los alimentos. Y eso ya lo convierte justamente en un ácido graso no tan bueno para el organismo, ¿sí? Eso es lo que ocurre dentro de lo que son las grasas, sí, a pasar un proceso de saturación por medio de temperaturas o de fusión durante las frituras. Bien, ok. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta más? Bien, ok, perfecto. ¿Algo más que les quería decir? Les quería indicar. Bueno, las extractoras de aceite, sí, sí es grande el proceso que realizan. Tenemos la refinación, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la industria de los aceites, sí tenemos procesos de extracción y tenemos procesos de refinación, ¿sí? Sumamente importantes, sumamente grandes, grandes procesos. Dentro de los procesos de refinación, justamente se da lugar a lo que es los aceites, los que los podemos comprar en los comisariatos, ¿sí? Y también son específicos para toda región. Si alguna vez se han puesto a ver la etiqueta justamente de algún alimento, en este caso de los aceites, podrán observar, sí, que en algunos viene etiquetado la palabra, bueno, sí, ST, y en otros viene la letra C, sí, de igual manera, son las dos partes. ST que significa sierra templada y C que significa costa. Y van a tener que ver, sí, y comparar justamente esas dos partes en la coloración que tienen, en este caso los aceites, que es mucha la diferencia, sí, para los que son en la región costa, lo que nos dice C, son extremadamente amarillos, ¿sí? Lo que nos indica que son un poco más saturados. Claro, presentan saturaciones, pero no son poliinsaturados en mayor medida como lo son los otros aceites, ¿sí? Que presentan una... Profe, ya se acaba la hora. ¿Entramos al otro link? Ah, sí, discúlpenme. Ok, sí, ingresen por favor nuevamente al siguiente link, ya les aperturo para indicarles el trabajo. Gracias.